De 75.000 operaciones militares realizadas durante los últimos 6 años, solamente están cuestionadas el 1.17%. Cuestionamiento que todavía merece pasar por la lupa y por el respeto del debido proceso de la presunción de inocencia y del derecho a la defensa. Una vez estos procesos lleguen a sentencias condenatorias, bienvenido sea, no vamos a hacer una apología al delito, y nosotros como Asociación de Víctimas Civiles de la Guerrilla Colombiana presentamos nuestra mayor consideración para las víctimas de violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública. Lo que no podemos es permitir que se utilicen las cifras y que se magnifiquen, porque lo que están viendo unos es el punto sobre un universo blanco. Nosotros lo que estamos enseñando es de lo general a lo particular, ver un universo blanco sobre un punto negro que existe, pero que algunas ONGs quieren multiplicar y quieren magnificar para llevar a nuestra fuerza pública, a nuestros generales, a esos héroes de carne y hueso ante los tribunales internacionales. Porque la meta es esa, la Corte Penal Internacional, bajo criterios de masividad y sistematicidad. Además, observen esto, en este momento ostentamos 1.069 militares privados de la libertad, 16.000 procesados en 5.000 procesos. Esto no obedece a otra cosa diferente que a una estrategia sistemática y masiva de muchas ONGs que sirven a la combinación de todas las formas de lucha bajo un esquema de ataque internacional gestado por el Foro de Sao Paulo. Ahora, ¿cuál es el problema aquí de fondo? El problema es que esto se ha focalizado en unos soldados, en unos policías, en unos agentes que tienen un rango menor con relación al problema que estamos, digamos, por descubrir, que es la responsabilidad de los altos mandos. Es increíble que el exministro Juan Manuel Santos esté haciendo una campaña electoral como candidato sin que él tenga ninguna responsabilidad política sobre un hecho tan grave como el que ha acontecido. Para irnos a una pausa, Jaime, ¿tiene algo que decir? Sí, qué tan simpático y casual que casi con 5 décadas de una guerra fratricida, ahora cuando se está ganando la confrontación, cuando se tiene al enemigo realmente menguado y replegado en países vecinos, sale el fenómeno de los falsos positivos. No estamos negando casos puntuales, pero jamás nos tendrán que probar con cifras concretas, que nos hablen de sentencias condenatorias ejecutoriadas. ¿De dónde está la sistematicidad y dónde está la masividad? ¿Usted qué opina, Jaime, sobre lo que acaba de decir? ¿Las FARC tiene o no que ver con los falsos positivos? Obviamente, no solo las FARC, también el ELN. Les voy a citar casos puntuales y denunciemos. El señor Winston Gallego Pamplona, alias El Gordo, miembro de la corporación Suma Paz, ONG, dedicada a denunciar a nuestra fuerza pública y atacar al Estado, está ahora procesado por ser miembro activo de las FARC, del grupo conocido como PC3. De igual manera, miembros como el representante legal de la Corporación Jurídica Libertad, el señor Elkin Ramírez. Este señor también ha sido denunciado por pertenecer y ser militante del 47 de las FARC. Ahora, como no hay muerto malo ni quinceañera fea, realmente se quiere amenazar y se quiere hacer una encerrona jurídica a nuestra fuerza pública, sacrificando la verdad, manipulando la justicia para lograr una reparación, no como un principio en favor de las víctimas, sino como el negocio más lucrativo de la historia. Nos acompaña el abogado Fernando Antonio Vargas, defensor de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Gracias por estar con nosotros. Hablemos de las verdades y mentiras de los falsos positivos y de la situación de los soldados colombianos involucrados dentro de estos casos y que actualmente están sin defensa penal. Bueno, la verdad es que los falsos positivos son una gran campaña propagandística que la izquierda logró montarle al ejército colombiano en los últimos años. Los llamados falsos positivos son simplemente resultados operacionales que el ejército de Colombia ha logrado obtener en la lucha contra las estructuras milicianas a lo largo y ancho de Colombia. Mire, esto es muy sencillo. Si a esto le sumamos la guerra jurídica, le sumamos unos fiscales sesgados prosubversivos, o como dirían ellos, proinsurgentes,
y le sumamos unos procuradores judiciales incapaces de cumplir con su función, y a eso se le suma unos abogados defensores no muy bien seleccionados que les da temor exigir las garantías judiciales en los procesos en defensa de los soldados colombianos, y se corona esta gestión con unos abogados de parte civil y unas familias interesadas en ganarse $400.000 por cada muerto que produce en combate el ejército colombiano. Y a esto le sumamos unas ONGs internacionales y una gran campaña internacional, pues nos da el resultado que tenemos hoy conocido como falsos positivos, que están acabando con la capacidad operativa y moral del ejército. Mire, esto en el fondo no es más que pura propaganda. Me consta textualmente que lo que ocurre es que hay unos fiscales totalmente soberbios en el ejercicio de su cargo, sesgados por subversivos, con una ideología totalmente comunista, que gozan condenando a inocentes soldados en Colombia. Llamar a juicio a un soldado es sumamente fácil. Mire, condenar a un soldado es lo más fácil que hay en Colombia. Es que un soldado no tiene dolientes. Entre otras cosas, yo creo que estos llamados falsos positivos en el fondo son falsos positivos judiciales, lo que sirve para que mucho operario de justicia, mucho empleado judicial, mejore el resultado estadístico de su labor, porque condenar a un puñado de soldados es más fácil que condenar un narcotraficante o un guerrillero en Colombia, porque seguramente el temor a la retaliación paraliza al operador de justicia en esos eventos. Retaliación que no existe en el caso de los soldados. Los soldados desafortunadamente son también increíblemente abandonados por el mando militar. Es sumamente triste ver unos soldados en una audiencia pública solos frente a una completa jauría de operarios judiciales, de abogados de parte civil interesados en ganarse unos dividendos muy grandes, y unas familias que hipócritamente lloran a sus muertos a sabiendas de que eran o participaban en actividades delincuenciales. Lo que a mí nadie me ha podido explicar, de acuerdo a mi propia experiencia como abogado defensor a lo largo y ancho de Colombia, es por qué el 95% de los dados de baja en las operaciones militares, y ahora llamados falsos positivos, porque estos personajes todos tienen antecedentes judiciales por secuestro, por porte ilegal de armas, por tráfico de drogas, por cantidad de delitos. O sea, aquí nos están haciendo pasar a verdaderos delincuentes por angelitos de la sociedad que no lo han sido, y estamos condenando a inocentes soldados y se están enriqueciendo gente que en realidad avergüenza en este proceso. De manera que esa es la verdad de los falsos positivos, de los llamados falsos positivos. Falta de defensa institucional, el gobierno y los mandos militares han sido ciegos en entender esta situación. Ellos creen que apoyando la persecución de los soldados mañana no van a llegar a sus cabezas. Por supuesto que también van a caer en esta hoguera, porque este es un proceso subversivo dentro de la legalidad, es un proceso de guerra jurídica y de guerra de propaganda que ellos tienen que entender. Jaime Restrepo, estábamos escuchando a este señor Fernando Vargas. ¿Usted qué opina sobre lo que él acaba de decir? ¿Los falsos positivos están acabando con la moral del ejército? Evidente. Como parte de esa guerra jurídica podemos advertir que durante los últimos 6 años han sido vilmente asesinados 4.011 miembros de nuestra fuerza pública. Allá sí no va el CTI, ni los organismos de policía judicial, hay que levantarlos como perros. Allá no hay inspecciones de cadáveres. En última instancia me gustaría cuestionar, espero que el señor Iván Cepeda no lo tome como algo personal y nos cuente a los ciudadanos del común, al ciudadano de a pie, por qué existe un frente prólijo en atentados terroristas contra nuestra población que tiene el nombre de su señor padre Manuel Cepeda Vargas, y que nos cuente, por ejemplo, esta fotografía donde aparece Manuel Cepeda Vargas en vida, reunido con Alfonso Cano, comandante en jefe hoy de las FARC. Muy importante para los colombianos conocer esto. No, a mí me parece que ataques tan bajos no merecen una respuesta. Mi padre fue, como se sabe, parte de un grupo de parlamentarios que fue a negociar la paz en Tlaxcala, en Caracas, y que fue asesinado por miembros de la fuerza pública, que fue asesinado por suboficiales. Yo no sé si a usted le parezca eso correcto, que un senador de la República pues sea abatido a balazos por miembros de la fuerza pública con paramilitares en las calles, pero ese no es el debate en el que estamos hoy aquí. Aquí se han dicho una serie de cosas, muchas de esas provenientes de mentes fanatizadas, esas expresiones del abogado Vargas ahora. Nosotros creemos lo siguiente: los falsos positivos son crímenes de lesa humanidad, deben ser perseguidos desde la cabeza de este tipo de acciones, es decir, el exministro Santos, repito, el general Mario Montoya, el propio presidente Uribe tienen que responder por estos hechos.
siguen en este momento cometiéndose y son amenazadas las víctimas. Yo creo que éramos muy pocos los que nos atrevíamos a cuestionar el fallo de la Corte Interamericana del 2005, en el que se halló responsable a la nación y se exigieron una serie de medidas como indemnizar las víctimas. Pero resulta que en octubre, y traigo la fotografía de la señora Mariela Contreras, le pido, doctor Luis Guillermo Pérez Casas, que le preste atención a mi presentación, que quiero que usted nos dé algunas explicaciones al respecto, si así lo tiene a bien. Pero aquí tenemos a la señora Mariela Contreras. Hasta hace menos de 6 meses era una damnificada de Mapiripán. Había perdido a su esposo y a sus 2 hijos en la masacre. Y resulta que en octubre esta señora sale ante la opinión pública nacional e internacional y dice que ella, asesorada por el colectivo José Alvear Restrepo, que aquí está presente, se declaró víctima de la masacre de Mapiripán, pero que eso es falso. Miren esta diapositiva, la metamorfosis de una falsa víctima. Aquí está el señor Hugo Fernando Martínez Contreras, hijo de Mariela, uno de los menores de edad desaparecidos según el colectivo de abogados en la masacre de Mapiripán. Ahí ven la foto, fuente, colectivo de abogados, en este libro, Folios de Mapiripán. Aquí está la verdad del colectivo, que es una farsa. Y se les está cayendo a pedacitos, pero se les está cayendo. Perdón. Este libro, que por cierto fue publicado con recursos de la Universidad Nacional, ¿es justo que los recursos de la universidad pública, que son sagrados, se utilicen para documentar estos montajes y estas farsas? Claro que no. Pero bueno, así lo presentó el colectivo de abogados en Costa Rica. Este era un menor de edad, 16 años tenía cuando lo mataron en la masacre de Mapiripán. En ese lapso de tiempo, entre el 15 y el 20 de julio, para los que no se ubican, de 1997, cuando los paramilitares que viajaron desde el Urabá antioqueño incursionaron en Mapiripán y asesinaron a un número indeterminado de personas. Eso no se discute. Lo que sí se discute es que una ONG se haya aprovechado del dolor de estas personas que sí son víctimas, porque vamos a ver que a Mariela Contreras, el esposo, sí se lo asesinaron, pero no los paramilitares, sino la guerrilla, 8 meses antes de las FARC. ¿Qué tiene para decir sobre eso, doctor Luis Guillermo Pérez Casas? Entonces aquí tenemos a Hugo Fernando, de 16 años, asesinado en la masacre de Mapiripán. Pero ¿dónde estaba Hugo Fernando todos estos años? Pues resulta que era miembro activo del Frente 39 de las FARC. Desde el año 95, cuando fue reclutado, 2 años antes de la masacre, hasta el año 2008, que se desmovilizó en Villavicencio. Pero según el colectivo de abogados, esta era una víctima. Y el Estado tenía que declararse culpable por la muerte de este señor e indemnizarlo con recursos millonarios, porque así lo exigen las víctimas con justa razón. Pero las verdaderas víctimas. Aquí ya tenemos la fotografía más reciente, de noviembre de este año, del mismo Hugo Fernando, que se presenta vivo, ya con los años que se le ven sobre el rostro, desmovilizado, y dice que está vivo y que, asesorado por el colectivo de abogados, se presentaron como víctimas ante el sistema interamericano, pero que ellos no son víctimas de la masacre de Mapiripán y que jamás debieron recibir los 3.000 millones de pesos que esta familia recibió como indemnización. Veamos lo que yo he denominado el carrusel de las víctimas. Aquí nos tienen acostumbrados al carrusel de las pensiones, al carrusel de la contratación, pues también hay carrusel de víctimas. Como decían, hasta las masacres en Colombia se las roban. Y ya sabemos quién. Entonces aquí tenemos, porque el tiempo es corto, lo que fue el devenir en el sistema interamericano, las diferentes etapas, desde el año 99, cuando el colectivo de abogados y otra ONG, SEGIL, se presentan como peticionarios ante la Comisión Interamericana exigiendo la responsabilidad del Estado colombiano.
Y resulta que se presentan con 2 víctimas, víctimas verdaderas, personas que murieron, certificadas en Mapiripán. Pero ya para el año 2003, ya el grupo crece, porque ya habían reclutado a Mariela, y a otra señora Luz Mary, y a María Asneda Bustos. Entonces ya no son las 2 víctimas originales ciertas y certificadas, sino que ya tenemos 31 víctimas, los 2 núcleos familiares. Y ya en el 2004, no contentos con ello, fueron ampliando el grupo. Y ya no son 31, sino 35. Y como el Estado colombiano reconoció anticipadamente su responsabilidad en el 2005, estos señores dijeron, ahora sí hay que meter lo que podamos, porque aquí no nos van a rechazar nada. Y por eso llegamos a un número de 54 víctimas de la masacre de Mapiripán, directas e indirectas, porque obviamente ahí lo que está entre paréntesis son los familiares que cobija cada una de las víctimas fatales. Pero ¿qué es lo curioso de este caso? Cuando se desató el escándalo de las falsas víctimas en noviembre del año pasado, reiteradamente los señores del colectivo de abogados salían a defender su cifra de 49 víctimas y se fundamentan en el testimonio de Carlos Castaño Gil, porque él alguna vez dijo, fue el combate más grande que ha tenido las autodefensas en su historia. Nunca había más dado de baja 49 miembros de las FARC ni recuperado 47 fusiles. Va a haber muchos más mapiripanes. Reparación o desfalco. Así he titulado esta diapositiva. Ahí está la cifra, inmensa. Incluso me cuesta trabajo leerla. Más de 15.000 millones de pesos que la Corte Interamericana le exigió al Estado colombiano desembolsarle a las víctimas. Como decía, no directamente a las víctimas, porque sabemos que los intermediarios son los que reciben el dinero y finalmente, una vez cobran su porcentaje, lo trasladan a las víctimas. Que buena parte de estos 15.000 millones de pesos han ido a parar a las manos que son, sí. Pero que solamente en el caso de Mariela Contreras y de los hermanos Pinzón López, estamos hablando de unos 5.000 millones de pesos que no sabemos dónde fueron a parar. Deme 2 minuticos para terminar, que ya me faltan 2 diapositivas. Por eso, redondea rápidamente y... Muy bien. Porque si nos extendemos mucho no va a haber espacio para preguntas y eso. Ya voy a terminar, me queda esta diapositiva y no más. Este es el monumento que se construyó en honor a las víctimas de la masacre de Mapiripán. Me pregunto yo, ¿en honor a las falsas víctimas o a las verdaderas víctimas? Me topé con este monumento en diciembre del 2010 cuando fui a Mapiripán a ponerle la cara a la población. A decirle que el general Uzcategui no había incurrido en ningún delito, ni por acción ni por omisión frente a la masacre. Así el doctor Montealegre diga lo contrario en su sentencia de la Corte Constitucional. Que ahí no estoy de acuerdo con el doctor Perdomo, que decía que ahí no se hicieron consideraciones de tipo probatorio o individual. Claro que sí se hicieron, y fue una condena anticipada del general Uzcategui hasta el punto que el Tribunal Superior de Bogotá, a la hora de condenarlo, no hace sino citar esa famosa sentencia. El señor Sierra dice que en el año 2002 y en las elecciones del año 2004, los grupos paramilitares en su conjunto apoyaron la elección del entonces candidato a la presidencia y también después candidato a la reelección Álvaro Uribe Vélez, y concretamente que él y su grupo patrocinaron una subasta ganadera para financiar las elecciones del año 2002 y darle un apoyo económico al expresidente Uribe, y que en una ocasión estuvo presente el expresidente en esta región de Caldas, concretamente en el municipio de Río Sucio. El señor Sierra afirma que con ocasión de su pertenencia a las Autodefensas Unidas de Colombia, tuvo conocimiento directo que se formó un grupo paramilitar que funcionó en el municipio de San Roque y en concreto un grupo paramilitar que tenía por epicentro y por sede de funcionamiento la hacienda Guacharacas, perteneciente al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, y también a su hermano Santiago Uribe.
pero que no lo va a revelar por respeto a la reserva del sumario. Pues Moreno aquí revela el nombre de supuestamente el congresista que va a las cárceles a buscar testigos en contra de Ramos, que es el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda. El señor Carlos Areiza nos llama, me llama a mí, yo grabo la llamada y dice que tiene información de personas que están detrás del señor Luis Alfredo Ramos. Eso queda grabado, se denuncia, se pide permiso, se le pone en conocimiento a la corte, nadie va y lo entrevista y va un investigador y si no recuerdo, tal vez Pinilla, no recuerdo exactamente si fue solo el investigador o Pinilla, se reúnen, graban, creo, la entrevista, y es cuando él dice que Iván Cepeda y otras personas le han pedido que declare en contra del señor Luis Alfredo Ramos. Que Iván Cepeda estaría detrás de los falsos testigos que enlodaron a muchos parlamentarios en el tema de la parapolítica. El doctor Ramos no lo ha dicho públicamente porque dice que espera el fallo de la Corte Suprema, pero aquí Moreno señala que efectivamente el testigo falso señala que Cepeda estaría detrás de esto. Ricardo, estas grabaciones que estamos escuchando desnudan el alcance que tenía, el cinismo con el que operaban y las ambiciones grandes que... Y es muy importante que el parlamentario Cepeda le cuente al país en qué han consistido las nutridas reuniones de él y de Piedad Córdoba en la cárcel de Itagüí con el paramilitar alias Alberto Guerrero, cabecilla del bloque Cacique Pimpita, es decir, uno de los testigos estrellas de la Fiscalía contra el doctor Luis Alfredo Ramos. Las razones por las cuales yo he visitado al señor Pablo Hernán Sierra han sido conocidos plenamente por la Fiscalía General de la Nación y atañen a un caso que en este momento está siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, que involucra al señor Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago Uribe. Me recluyen en un pabellón de máxima seguridad. Allí está también el señor Pablo Hernán Sierra, el señor que le dicen Alberto Guerrero, Pipintá. Entonces llegamos a Luis Alfredo Ramos, entonces él me empieza a decir, venga, si quiere yo por medio de una ONG lo puedo sacar del país, le consigo plata, si necesita plata. Usted sabe que a mí me quiere mucho el señor Iván Cepeda, si usted nos colabora pues aquí se queda, de pronto lo trasladan de cárcel, o de pronto le molestan la familia porque no me colabora y usted sabe que yo soy ñaña de Iván Cepeda lo entregó a usted. Pipintá, ¿qué fue lo que declaró que él había estado en esa reunión? No estuvo. Él no estuvo. Fue el senador Iván Cepeda quien le pidió a la Fiscalía que investigara los testimonios de Pablo Hernán Sierra, en los que acusa a varios políticos de lazos con las autodefensas. ¿Cómo conoció usted al señor Carlos Areiza, senador? En el año 2011, diciembre de 2011, recibí una llamada y era un director de una organización que trabaja con los prisioneros de Bellavista, que me decía que el señor Areiza se había fugado de la cárcel de Bellavista y que había solicitado mi mediación para entregarse. En la declaración rendida ante la Procuraduría obtenida en exclusiva por Noticias RCN, el paramilitar Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, habla sobre la visita que recibió en la cárcel de Itagüí del entonces representante a la Cámara, Iván Cepeda, el 30 de mayo del 2013. Me dijo que me daba un papel escrito que era lo que yo iba a hablar de Álvaro Uribe, del doctor Álvaro Uribe, y que me trasladaba la familia para otro país, y que me conseguía a mí una estabilidad en una casa donde yo dijera. Advirtió en su testimonio que nunca había conocido al expresidente Álvaro Uribe. Ni yo he tenido un encuentro con él, así frente no, que lo conozco por la televisión, sí, y en San José y en Cristal, él lo tuvieron apoyando para la política. El paramilitar Ramiro de Jesús Henao Aguilar, alias Simón, habló de la visita del representante el 26 de julio del 2012. Que lo que necesitaba era que yo le sirviera el testigo contra el doctor Álvaro Uribe Vélez, que me dejara grabar un video, que me dejara grabar que él me decía que era. Le dijo a los investigadores de la Procuraduría los supuestos ofrecimientos que había recibido por su declaración. Y que en cambio de eso, que él me ubicaba en la cárcel, que me daba unas medidas cautelares o que me sacaba la familia del país. Estas dos declaraciones están consignadas en el pliego de cargos de la Procuraduría contra el congresista Iván Cepeda, quien tendrá 10 días hábiles para presentar recursos jurídicos y pruebas.
respeto con la gente del Carmen de Chucurí, donde estamos parados. La guerrilla mató más de 5 personas aquí, un bombazo. No, señor, no, señor, somos gente decente, señor. Somos gente decente. Sí, ¿qué le pasa, señor? Todos los muertos que hubo, ¿qué? Entonces muy bonitos, ¿no es cierto? ¡Qué belleza!, ¿no es cierto? Aquí nos mataron a un montón de gente, señor. Y ustedes vienen acá como ¿qué? Como campeones acá a entrar. ¡Qué belleza!, ¿no es cierto? Ay, sí, eso, vayan, entren. Claro, dígame. ¡Tan valientes! ¡Tan valientes! ¡Desgraciados!